política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y todas, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Les saluda Kenia Gómez, gracias por estar en sintonía de este espacio de La Entrevista. Este día nos acompaña Wilson Sandoval, él es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, y este día vamos a hablar sobre acceso a la información pública y reserva de información. Muy buenos días, Wilson. Hola, Kenia, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Gracias a usted por acompañarnos para abordar este tema que sin duda es de mucha importancia para quienes nos escuchan. Comencemos con este tema de la Corte Suprema de Justicia, Wilson, que ha negado información sobre los nuevos jueces y magistrados, también los que fueron cesados de sus cargos, los que fueron trasladados también. ALAC FUNDE le hizo esta solicitud, sin embargo la Corte Suprema de Justicia la ha negado. ¿Cuáles han sido los argumentos que ha dado en la Corte para no querer entregar esta información? Claro, bueno, nosotros teníamos el interés precisamente de que la ciudadanía conociese cuáles habían sido los nuevos operadores de justicia que ingresaron a la Corte Suprema de Justicia después de las reformas que se hicieron a la ley de la carrera judicial. Hay que recordar que estas reformas se impulsaron desde la Asamblea Legislativa y que fueron muy criticadas por la comunidad internacional y también por la sociedad civil en general, que ha dado seguimiento al tema de independencia del órgano. Entonces solicitamos, pues, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que se entregara el listado de todos los nuevos magistrados y jueces y magistradas y juezas que han ingresado al órgano, así como también los traslados que se han hecho dentro del órgano a partir de estas reformas. Hay que recordar que más de 100 operadores de justicia tuvieron que verse fuera del órgano a partir de esta reforma, y algunos tuvieron que pasar también a disponibilidad o reserva. Entonces nos preocupaba ver quiénes son los nuevos rostros, ¿no? Para poder constatar o verificar de que estos rostros, además de ser técnicos, profesionales, pues también no estuvieran manchados de algún elemento de corrupción. La Corte Suprema de Justicia nos respondió la semana pasada y nos indicó que, pues, que esa información no podía ser proporcionada. Aquí hay un dilema, y es que esta información es pública y ha sido siempre pública. La Corte Suprema de Justicia no solo mantenía un sitio web donde actualizaba constantemente quiénes son los rostros, los currículums, los nombres de quienes están en los diferentes tribunales a nivel nacional, sino que también nunca había negado a la fecha este listado. Y al negarlo nos deja a nosotros la imposibilidad de poder verificar, ¿no?, quiénes son los que están impartiendo justicia en cada uno de los tribunales alrededor del país. Esto es preocupante porque un juez no puede ser oculto, es decir, el rostro de un juez que imparte justicia no puede ser oculto, y el que sea oculto nos recuerda a una época como la Edad Media, donde los jueces no se conocían, quienes daban sentencia o quienes impartían justicia, ¿no? Entonces es un retroceso sumamente grave en ese sentido, y el argumento es que hay un tema de seguridad, y que por el tema de seguridad y la situación del país pareciera no puede darse a conocer quiénes son los jueces. Ese es el argumento principal. ¿Qué tan válido es ese argumento, Wilson? No es válido desde la perspectiva de que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nivel latinoamericano, es decir, ha mencionado o ha establecido de que el tema de seguridad no puede ser una justificante para que no podamos conocer el nombre de un servidor público. Y es que hay que entender esa situación, que son servidores públicos, son funcionarios públicos. No puede entonces esconderse a criterio de la Comisión Interamericana, porque es un derecho humano que sepamos quiénes nos van a juzgar y quiénes van a impartir justicia sobre los diferentes casos que puedan presentarse a nivel de tribunales. Y aquí hay una inmensidad de casos. Pueden ser casos que van desde un tema laboral, que tiene incidencia en todos aquellos que se mueven empleados, ya sea en el sector privado o en el sector público, va pasando por un tema también penal, va pasando por un tema de familia, de derecho de familia, entre otros, ¿no? Es decir, entonces uno no puede quedar en ignorancia precisamente de ello. Además, la Comisión Interamericana y también el Instituto de Acceso a la Información Pública desde el 2013 tenía el criterio de que esta información es pública, y no puede alegarse la excepción de seguridad, porque cuando un servidor público ingresa precisamente a la carrera pública, reconoce que su situación de privacidad se ve disminuida
en comparación con la de un ciudadano como nosotros. Es decir, nosotros tenemos el derecho de que nuestros datos sean reservados, no sean conocidos sin una justificante legal por el resto de la ciudadanía, nuestro número de DUI, nuestro número de NIT, nuestro rostro, etcétera. Pero un funcionario público, cuando ingresa a la carrera pública, reconoce que parte del paquete que lleva cuando toma este puesto es que su rostro y sus datos van a ser conocidos por la ciudadanía, porque es la única forma que tenemos de verificar que realmente cumple con la ley, que cumple su trabajo a cabalidad y que además podamos verificar de que este rostro no represente, por ejemplo, un caso de nepotismo, no represente, por ejemplo, un juez o una jueza que haya sido manchada por algún tema de corrupción en la sección de probidad o por algún tema de alguna decisión ilegal que tomara. Para eso nos sirve conocer esta información. Es decir, no es un acto malicioso de nuestra parte o de la gente que quiere conocer esta información, sino que es la única forma que se tiene para poder constatar de que los jueces y juezas realmente estén actuando conforme a ley. Si este argumento que le dio la Corte Suprema de Justicia, Wilson, no es válido, como usted ya lo mencionaba, ¿qué información entonces es la que se estaría tratando de ocultar? Y usted ha mencionado posiblemente el nepotismo que pudiera haber. Sí, yo creo que es bien interesante que antes de que nos negaran esta información, un par de días antes, 3 días antes, se hizo el conocimiento público también a través de un medio de comunicación de prensa escrita de las grabaciones que se habían difundido de la Corte Plena. La Corte Plena es donde se reúnen todos los magistrados y magistradas que conforman la parte alta de la Corte Suprema de Justicia. Y en esas grabaciones el magistrado presidente Jerez indicaba, ¿no?, de que había una dinámica de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia, donde cada magistrado traía a sus familiares y traía a personas que no eran competentes técnicamente. Hablaba incluso de la palabra bachilleres. Entonces el magistrado presidente en este audio, que es público, como repito, mencionaba que hay una dinámica entonces de nepotismo, ¿no? Y es bien preocupante que el presidente haga estas menciones en audio, y ahí está la prueba irrefutable de su voz en el audio, y que 3 días después lo que se haga es negársenos la información relacionada precisamente con algo que el mismo presidente estaba mencionando que es un problema dentro de la Corte. Es decir, uno tendría que ser demasiado no sé, muy bien pensado como para decir que aquí no hay una cuestión donde precisamente lo que se evitaba es que salieran ciertos trapos sucios dentro de la Corte Suprema, y que, claro, no decimos que sean únicamente del momento. El mismo presidente de la Corte Suprema en el audio menciona de que es una cuestión pues ya casi que tradicional o un patrón dentro de la Corte Suprema de Justicia que se han mantenido este tipo de actos. Entonces, por ahí creemos que va un poco el asunto, el tratar de ocultar este tipo de cuestiones. Y claro, uno no puede cruzar nombres y apellidos en la lista, porque como no nos entregan la información, ¿cómo hacemos nosotros para verificar, por ejemplo, que alguno de los jueces o magistrados no sea familiar de otros, los mismos de los que están en la Corte Suprema de Justicia? Ya para devolver la palabra, que nosotros hace más o menos después de septiembre del año pasado, después de la juramentación que se hizo el 26 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia, identificamos, por ejemplo, una jueza en Tepecoyo que nunca había trabajado en la judicatura, pero asumía como juez de paz en Tepecoyo. A la fecha entendemos que la han removido. No nos queda la constancia, pero al menos la Corte Suprema de Justicia pareciera que dejó entrever que se removió. Ese tipo de casos donde ponen a un juez o una jueza que jamás ha trabajado en su vida a resolver casos de violencia, por ejemplo, en un municipio como Tepecoyo, son las cuestiones que buscamos identificar con esta información. Y si no nos dan la información, no podemos verificar precisamente de que la gente pueda recibir justicia de calidad. Sí, esto afecta, como usted dice, el acceso a la justicia de la gente, ¿verdad? ¿Y ustedes qué van a hacer ante esto, Wilson, ante este caso particular, antes de pasar a otros? ¿Han interpuesto ustedes una apelación? Vamos, en primer lugar, a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que reconsidere la decisión. Es decir, vamos a presentar un recurso de reconsideración con respecto y a presentar nuestros alegatos, en el sentido de que estamos con la convicción de que la información debe ser pública, por lo que usted ya mencionaba, porque hay una incidencia en el acceso a la justicia. En segundo lugar, porque es un criterio de tanto del IAIP, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debe ser información pública, porque la ciudadanía tiene que conocer los rostros de quiénes son los jueces y magistrados que imparten justicia en el país, y en ese sentido pues esperamos que la Corte Suprema de Justicia pueda
reconsiderar. Sabemos también que algunos organismos internacionales de derechos humanos han pedido la misma información y que muy probablemente se le va a estar negando esta misma semana también. Entonces creo que hay una presión sobre la Corte Suprema de Justicia y ese es el momento de que la Corte pueda rectificar, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Si no es así, a pesar que sabemos que es una instancia que ha tenido mucho retroceso, vamos a también apelar frente al IAIP y vamos a seguir manteniendo esta línea de trabajo en el sentido de que estamos convencidos que es un derecho humano de que la ciudadanía conozca quiénes son los operadores de justicia. Así es. En otro tema, siempre vinculado al acceso a la información pública, Wilson, también ha habido recientemente una decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo, también en el sentido de que ha dicho que las organizaciones de la sociedad civil ya no van a poder presentar demandas contra nombramientos de funcionarios del órgano ejecutivo que pudieran considerarse ilegales, claro, y que las organizaciones pues interponen demandas. Esto fue reciente, entiendo. Sí. ¿Fue también una petición que ustedes hicieron? Sí, nosotros desde el año pasado hemos venido trabajando también en que puedan elegirse funcionarios probos y que técnicamente cumplan con los requisitos que la ley manda. En ese sentido, el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, tiene el derecho o la atribución de elegir quién es el titular del Banco Central de Reserva. Sin embargo, la elección de titular debe hacerse conforme a los requisitos que la ley orgánica del BCR indica. Y uno de los requisitos es que el titular debe tener experiencia técnica, académica, en materia económica y financiera de al menos 10 años. Aparte también de estar titulado en un tema relacionado en ese sentido. El actual titular del BCR no cumple estos requisitos que indica la ley orgánica del Banco Central de la Reserva. En ese sentido, hay que entender que el titular ejerce una función de asesoría en materia económica para el presidente de la República y por eso para la ciudadanía debe ser de interés y es de nuestro interés de que quien esté asesorando al presidente de la República cumpla con esa experiencia económica o financiera, de manera que los consejos, de manera que el trabajo que se realiza en esta materia pueda ser lo más técnica y acotada posible, es decir, que responda a las demandas y intereses ciudadanos. Entonces, el año pasado nosotros decidimos presentar frente a la Sala de lo Contencioso Administrativo una demanda en el sentido de que se pudiera impugnar, en este caso, esta elección de este titular por no cumplir con los requisitos de ley. En un principio la demanda había sido admitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sin embargo después del 1 de mayo, al golpe de la Corte Suprema de Justicia, la Sala cambió en algunos criterios. Y este año, esta semana que pasó, nos avisan que en ese cambio de criterio, las organizaciones de la sociedad civil no tienen entonces la legitimidad activa para poder presentar este tipo de demandas. Es decir, nos manda a decir la sala precisamente que declaran improponible la demanda porque nosotros no tenemos entonces la capacidad de poder exigir justicia. En este caso, justicia en el sentido de que se aplique la ley y que por lo tanto entonces esto se convierte en un criterio y en adelante cualquier otra organización de la sociedad civil a partir de este antecedente que presente también demandas similares queda también descartada para poder hacerlo. Es decir, hay una negación del derecho a la justicia e incluso es curioso que en el mismo argumento que presentan los defensores del titular del Banco Central de Reserva dicen que sería incorrecto de que se abra la puerta de par en par para que la gente pueda asumir el derecho a la justicia. Lo que resulta aquí bastante complicado es que uno de los magistrados, en este caso el magistrado Sergio Rivas, decide cambiar de criterio. Quien en su momento había apoyado de que la ciudadanía pudiera ejercer este derecho a la justicia viene y cambia de criterio. No nos explicamos por qué. De la noche a la mañana él decide que debe tenerse otro criterio y es que la ciudadanía entonces en ese sentido organizada no tiene el derecho de acudir frente a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Entonces, como repito, para volver a palabrar, es peligroso el precedente que se sienta y a partir de esto, pues cualquier organización que quiera impugnar una selección que haga el presidente de la República en diferentes carteras o organismos del Estado, no lo va a poder hacer porque en este caso quedan blindados a partir de este criterio que establece la Sala de lo Contencioso. Hay que aclarar que no todos los magistrados votaron en ese sentido. La magistrada Luz, si no me recuerdo, ella vota en contra y argumenta precisamente de que la ciudadanía tiene el derecho de poder
impugnar este tipo de cuestiones. Entonces, ese fue el asunto que sucedió esta semana y que pues es nuevamente también un retroceso en materia de justicia. Y en este caso, ¿ustedes también interpondrán algún recurso? No, en este caso vamos a llegar hasta acá en este sentido y a buscar otros argumentos y otras medidas que se puedan realizar frente a la misma Corte Suprema de Justicia o frente a organismos internacionales que puedan hacer hincapié en la situación que se está viviendo en el Banco Central de Reserva. ¿Por qué es importante esta situación? Porque hay que recordar que el BCR tiene una incidencia, por ejemplo, lo que está pasando en el tema Bitcoin. Una cuestión que, según encuestas que la misma UCA, la que la Universidad de El Salvador han sacado, la gente rechaza en su mayoría. Entonces, por eso aquí es importante, es un tema que afecta a nuestro bolsillo, quién toma decisiones en materia económica, y el Banco Central de Reserva tiene aquí un tema relevante. Entonces, por eso queremos ir insistiendo en que se pueda como designar un titular que cumpla con lo que manda la ley, además de ser un tema de justicia, ¿verdad? Que se cumpla con los requisitos técnicos que indica la ley. Lamentablemente, los mismos recursos que quedan serían frente a la misma sala de lo contencioso administrativo y sería pues un tema de volver a chocar con la pared de magistrados pues que ya parece que han asumido una posición y que no están buscando reconsiderar. Además de eso, que durante todo el proceso se llevó todo de cuestiones irregulares. En su momento el titular del BCR utilizó los mismos abogados del banco para defenderse en el proceso, lo cual es un acto de corrupción también. Se le notificó eso a la sala de lo contencioso administrativo y no tomó cartas en el asunto, entre otras cuestiones. Últimamente el defensor también de la parte interesada del titular del banco también es un asesor de Casa Presidencial que publica columnas también en el diario El Salvador. Entonces, para defenderse que utilizan fondos públicos y la ciudadanía no da dinero para que los funcionarios se defiendan a través de abogados que forman parte de los equipos jurídicos de las instituciones. Entonces es todo un proceso bastante irregular. Sí, claro. Wilson, y preguntándonos, bueno, si las instituciones actuales no responden cuando los ciudadanos o las organizaciones interponen demandas, y usted ya lo decía, ¿verdad? Volver otra vez a la sala de lo contencioso y sería pues un círculo, ¿verdad? Claro. Estar ahí. ¿Hay algún recurso, algún mecanismo para asaltar a la comunidad internacional en ese sentido por la violación al derecho de acceder a información pública? Claro, totalmente. Existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual se pueden presentar denuncias. Sabemos que algunos ciudadanos ya lo han activado, también algunas organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente es un procedimiento bastante lento algunas veces por toda la demanda que tiene la comisión, y de la comisión pasa a la Corte Interamericana. Y hay algunos casos que ya se han ventilado precisamente allí por la falta de acceso a la justicia en El Salvador. El caso, por ejemplo, del Mozote, por ejemplo, de la masacre, fueron ventilados en la Corte Interamericana cuando nunca se dio aquí espacio a la justicia constitucional. Entonces quedan ese tipo de recursos. En este caso queda el recurso para salvaguardar precisamente el derecho a la justicia, ¿no? El Salvador es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y en la convención queda establecido de que no se puede negar el derecho a la justicia. Entonces por ahí quedan algunas vías alternas a poder seguir. Otra vía local sería la misma sala de lo constitucional, pero pues sabemos también de que es una sala que actualmente no está impartiendo justicia de acuerdo a lo que manda la Constitución en el sentido de independencia, en el sentido también de poder hacerlo con celeridad y sin intervenciones políticas. Sin embargo, lo que nos queda entonces es poder acudir a este tipo de instancias internacionales para poder denunciar que lo que está sucediendo y poder buscar justicia entonces fuera del país ante la ausencia de justicia a nivel local. Sí, bueno, acá hemos hablado estos dos casos de los que hemos mencionado, de la Corte Suprema de Justicia, pero también las alcaldías están en esta misma sintonía, ¿verdad, Wilson? Y quisiera referirme específicamente al caso de la alcaldía de San Salvador también, ¿verdad? Donde se aprobó que varias jefaturas sean quien tengan la facultad de reservar información cuando ya el reglamento establece quién puede pues establecer estas reservas de información. ¿Qué opina usted acerca de esta decisión? Y bueno, no solo la alcaldía de San Salvador, son varias alcaldías a nivel nacional que siguen en esta dinámica de no hacer pública información de las decisiones que se toman al interior de los consejos municipales. En el caso de la alcaldía de San Salvador se hizo pública una información dentro del consejo en donde se toma a bien que direcciones, gerencias, jefaturas como la de prensa y comunicaciones de la alcaldía, la de adquisiciones,
decidieran a criterio de estos mismos funcionarios que son jefaturas o direcciones reservar discrecionalmente información que va desde temas de contratos que se hacen dentro de la municipalidad hasta temas, por ejemplo, de adquisiciones o licitaciones. Entonces, esto a todas luces es ilegal. ¿En qué sentido? Ya la Ley de Acceso a la Información Pública y su reglamento indican la forma en que se debe reservar la información, y una de las formas es a través de las decisiones que se tomen desde el oficial de acceso a la información pública. Entonces, ¿qué está haciendo la alcaldía? Le está quitando toda esa facultad de atribuciones al oficial de acceso a la información pública y la está repartiendo en diferentes funcionarios. ¿Y cuál es el problema de esto? Que quiere decir que ahora el jefe o el director o el gerente de comunicaciones de la alcaldía perfectamente puede decidir qué información va a entregarle y no al ciudadano. Y aquí hay un problema muy grande, es que a las alcaldías generalmente quienes piden información, los líderes comunitarios, las comunidades, información de presupuestos, información de proyectos sociales, etcétera, becas, etcétera. Entonces, esta información, si ahora una de las jefaturas tiene la disposición de no entregarla, simple y sencillamente decide no entregarla. ¿Y qué es lo que pasa? Se deja a un lado al oficial de acceso a información pública y se deja a un lado la ley. ¿Y quién sufre la consecuencia? El ciudadano, que ya no puede verificar entonces cómo los alcaldes junto con sus consejos municipales están tomando decisiones que nos afectan en nuestro diario vivir. Si al final la información que le pedimos a las alcaldías es información que nos sirve para poder verificar que nuestros impuestos, que las tasas municipales que se entregan a la alcaldía puedan ser utilizados para nuestro propio beneficio. Entonces, ¿cómo verificamos, por ejemplo, que el plan bacheo que llevó a la alcaldía de San Salvador está siendo efectivo si hoy queda a discreción precisamente de la misma alcaldía y de los jefes que se encargan de llevar los proyectos de negarme la información? Hay un claro retroceso que nunca habíamos visto en ese sentido de que una alcaldía dispusiera una de estas disposiciones. Ayer también observábamos cómo había una reunión entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y la alcaldía de Candelaria, La Frontera, y uno al entrar, por ejemplo, el sitio web de la alcaldía de Candelaria, uno no encuentra ninguna de las actas de la alcaldía que se toman, desde la Candelaria no se toman decisiones. Desde el año 2018 no hay actualizaciones en el sitio de transparencia de la alcaldía de Candelaria. Entonces hay una crisis de información pública también de las alcaldías que no están en la disposición de entregar información pública a sus ciudadanos en los diferentes municipios. Así es, y esto de las páginas de transparencia es bien común, ¿verdad? Porque hasta información que es oficiosa ya no encontramos, y como usted dice, desde el 2018 hay quizás algunas 2019 hasta ahí, ¿verdad? Pero luego ya no se encuentra información. Bueno, vamos a continuar hablando sobre este tema, pero vamos a hacer una pausa, Wilson. Cuando regresemos, usted que nos sintoniza va a tener la oportunidad de hacer preguntas o comentarios a nuestro invitado. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. En marzo de 2017 se prohibió en El Salvador la minería metálica en todas sus modalidades. Han pasado 5 años desde que las empresas mineras fueron derrotadas a través de la lucha social. Las comunidades continúan esperando que el Estado cumpla con su derecho humano al agua y a un ambiente limpio, sano y sostenible. Demandamos del Estado invertir recursos para los cierres de las minas, los procesos de remediación ambiental en las comunidades y la prohibición de la minería artesanal. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, a través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana.
¿Usted ya se puso las vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene dudas en torno a ese tema? Realmente somos muchos los que hemos necesitado información al respecto. Y ahora queremos compartir muchos datos que serán de mucha ayuda para usted. Les invitamos a sintonizar todos los martes a las 9:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana su espacio, Una dosis de información, aquí por YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar en sintonía de YSUCA. Hoy nos acompaña Wilson Sandoval, él es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, y estamos conversando sobre el acceso a la información pública y las reservas de información. Si usted quiere participar en esta entrevista, puede hacerlo marcando nuestros números de teléfono 2275-9501, 2275-9502. También nuestro número de WhatsApp está disponible para usted, el 7571-2779. Ahí puede dejarnos sus mensajes de voz o si prefiere también de texto, y puede hacer las consultas a nuestro invitado. No tenemos participaciones por el momento. Si tenemos una participación, adelante. ¿Aló? Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a su invitado y muy claro y abierto. Me encanta cómo está hablando, sin tapujos y en la realidad de las cosas. Y es grave lo que sucede, hay que decirle al pueblo. Cuando una persona no da cuenta es porque algo hay. Este señor, quien tiene la culpa de atesorar los bolsillos del gobierno, es la Asamblea Legislativa, que nunca le dice no. Tal vez lo ha pensado el gobierno y dice y lo comenta, y a ella le contesta, están en sintonía y en sincronía, porque dice ella, lo que nos pide el gobierno vamos a avalarlo. Entonces, ¿para qué tanta paja que se dan haciendo creer al pueblo de que le está costando que le dé la Asamblea? La Asamblea y el ministro de Hacienda, estos son la tapadera de esa inmundicia del gran robo del siglo que está haciendo este gobierno. Y quien le sigue a estos, quien tiene la culpa también, es la Corte de Cuentas, el Ministerio de Economía, que yo ni sé quiénes son, fíjense, y también la Fiscalía. Estos tres tienen la gran culpa por no pedirle cuentas y dársela al pueblo. El pueblo deberíamos de exigir, y hoy está tapando la brecha, que no le va a dar información a las organizaciones. Entonces este hombre quiere abrir una secretaría para los fondos que él está invirtiendo, a saber en qué, porque aquí en Santa Ana no se ha hecho absolutamente nada. Que vean la gente en los 14 departamentos qué está haciendo en lo coyuntural este hombre que se llama Nayib Bukele. Por lo tanto, y este banco de reserva tiene la gran culpa porque no le ha dicho nada ni lo ha orientado en esa maldita moneda que es inexistente, el Bitcoin. Él tiene la culpa, y con este bandesal que también está alimentando esa moneda invisible y mentirosa. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias a usted, feliz día también. Bueno, ya planteaba Wilson el papel de algunas instituciones como la Corte de Cuentas también, y que estas instituciones son importantes también para transparentar los fondos de las instituciones públicas. ¿Tiene algún comentario a lo que ella decía? Sí, yo creo que el comentario de la ciudadana es bastante interesante, porque describe que sí existen toda una serie de organismos que deberían estar auditando y rendiendo cuentas sobre lo que se está haciendo en cuanto a las finanzas públicas, es decir, el dinero que se utiliza de nuestro bolsillo y que pagamos a través de la renta o el IVA. Y lo que hacía mención ella es que pues todas guardan silencio.
Y me parece que es la verdad, pues todas guardan silencio. Ahora, si nos preguntamos por qué todas guardan silencio, pues hay que recordar que han habido varios sucesos en los cuales se ha constatado de que varios de estos organismos han sido secuestrados. La Fiscalía, por ejemplo, la Corte de Cuentas, que creemos que por temor creo que no actúan tan bien. Claro, es que está en el mismo sentido que los que les pasó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Dicen algo y pueden ser también quitados de sus puestos. Entonces, lo que se me llama mucho la atención de la ciudadana también, en su opinión, es que reconoce que hay una responsabilidad también de la ciudadanía acá. Y yo creo que ahí es elemental de que la ciudadanía puede exigir con respecto a este tema que se puedan aclarar cuentas, ¿no? Al final es dinero de nosotros. Claro. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. Sí. Sí, yo solo quiero hacerle una pregunta a su invitado. ¿Cuál es el objetivo o la razón de este gobierno de no rendir cuentas de los gastos que hace de nuestros impuestos? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí bien concreta la pregunta, Wilson. Bueno, yo creo que no puedo decirlo a ciencia cierta porque pueden haber diversas razones, pero una de las razones que yo creería por la cual no se rinde cuentas es que cuando uno rinde cuentas las cosas salen a luz, ¿no? Es decir, la rendición de cuentas es como una lámpara o es como una lupa que nos permite tener un acercamiento de las cosas micro que están pasando. Y en este caso sobre las finanzas públicas. Si uno pone la lupa sobre las finanzas públicas, uno podría encontrar, y los medios de comunicación lo han constatado, diferentes actos de corrupción o irregulares. Entonces, yo creo que cuando un gobierno, sin importar el país, desecha la rendición de cuentas es porque algo está ocultando. Y lo que está ocultando normalmente es corrupción. Entonces, la respuesta del ciudadano es, me parece a mí que una de las causas por las que no permiten que el ciudadano utilice la lupa o ponga la lámpara o la luz, una velita sobre las finanzas públicas, es porque hay cuestiones que si se dan a conocer al público serían reprochables, porque serían probablemente delitos o serían actos que se supone que no iban a pasar ya dentro de esta administración. Y doy un ejemplo. Vuelvo al tema de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué la Corte no permite que se ponga lupa o luz sobre el listado de jueces y magistrados? Porque muy probablemente lo que vamos a encontrar ahí es que hay casos donde vamos a ver familiares de los mismos magistrados o jueces que hoy formaban parte de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver primos, vamos a ver hermanos quizás, o compadrazgos. Por eso es que creo yo que no quieren que se ponga luz sobre el tema, ya sea de finanzas públicas, contrataciones. Por ahí el Bitcoin, por ejemplo, se ha negado tanta información del Bitcoin. ¿Por qué? Si al final el dinero nuestro con que se está pagando cada Bitcoin que se compra. Porque finalmente las compras quizás se hacen de una manera en que sería reprochable. Y como se dice el dicho, ¿no? Si hoy no hay nada que al final que pueda ser reprochable o que pueda ocultarse, pues uno da a conocer la información. Pues si uno tiene temor, da a conocer lo que debería dar a conocer, que es toda la información de lo que pasa dentro de la administración pública. Así es, tenemos un audio también que nos llega vía WhatsApp. Vamos a dar paso. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días, Wilson. Creo que una de las deficiencias que siempre han tenido los gobiernos es el acceso a la información. Sin embargo, los gobiernos anteriores y a partir de la gestión del FMLN sí hubo un poco más de acceso a este tipo de información. De hecho, muchos de los casos de corrupción del mismo gobierno se dieron a conocer gracias al acceso que se tuvieron de esos documentos o de esa información pública. En un principio creí que el único objetivo de no tener acceso a la información pública iba a ser la falta de planificación, la falta de estrategia en política de este gobierno, y el que no tuviera la gente o las personas acceso a la información pública le iba a dar posibilidad de improvisar políticas públicas, en mentir o exagerar o abultar o publicitar los resultados sin necesidad de tener datos que midieran el impacto de las políticas públicas, ¿verdad? Creí que ese iba a ser uno de las intenciones de negar acceso a la información pública.
Pero estamos viendo que también el negar acceso a la información pública va generando una cultura de corrupción, de opacidad. Y esto está llevando a que cada vez sea como una bola de nieve, que se oculta una información y cuando comienza a salir un poco de evidencia de esta se vuelve a ocultar y se vuelve a ocultar. Tal es el caso de las investigaciones que se hicieron sobre la tregua entre las pandillas. Cuando salió información tuvieron que despedir hasta estos policías, estos penitenciarios, los agentes penitenciarios. En fin, creo que el negar acceso a la información pública genera una cultura de corrupción, ¿verdad? Y es en escalada. Creo que este gobierno está fomentando y no se ha dado cuenta, es mi criterio, que márgenes a los que puede llegar de corrupción. Corrupción por un lado de los funcionarios y de primer nivel y hasta funcionarios de otro tipo de nivel, es decir, hasta funcionarios de más bajo nivel, porque se genera una cultura de corrupción. Esa es mi apreciación. Un saludo. Un saludo para usted también, muchísimas gracias. Voy a leer un mensaje, dice: buen día, el derecho al acceso a la información se ganó con los acuerdos de paz, pero yo he escuchado a pandilleros expresar que ya saben quién es él o la fiscal de sus casos y de jueces y que proceden a negociar sus sentencias en beneficio del delincuente. Es otro mensaje que nos llega vía Facebook. Es lo que tenemos, Wilson. Le cedo la palabra nuevamente para que pueda dar respuesta. Claro, yo creo que como decía el ciudadano anterior, cuando se niega información se genera una cultura de opacidad, evidentemente. Y frente a una cultura de opacidad, cualquier acto de corrupción puede pasar, porque como decía hace un momento, si no hay algo que esté alumbrando, ¿cómo se da cuenta uno que lo que pasa? Pues es decir, sí trae problemas para la ciudadanía, muchos problemas. Y claro, uno no defiende las administraciones anteriores, porque las administraciones anteriores hay tantos casos detallados de corrupción de los famosos 30 años anteriores, que ahí no es innegable, los casos de corrupción estaban a la orden del día, pero hoy también están a la orden del día. El problema es que ahora ni siquiera podemos visualizarlos, porque incluso se ataca el derecho de acceso a la información pública, se atacan a los defensores de este derecho. Y perdón que me extiendo un poco, pero aquí me interesa este punto. ¿Para qué no servía el derecho a información pública? No sirvió precisamente para poder llevar a juicio, por ejemplo, a un Cifrido Reyes. ¿Cómo nos dimos cuenta de su patrimonio? A través de la ley de acceso a la información pública. ¿Cómo nos dimos cuenta de la compra de alcohol y de cuadros de arte en la Asamblea Legislativa o pines de oro en la Corte Suprema de Justicia? A través de la ley de acceso a la información pública. Para eso nos sirvió. Pero ahora ya no podemos utilizarlo para eso, porque toda la información es negada. Entonces, sí tiene un efecto para controlar la corrupción, pero ante su desarme, la corrupción, como dice el ciudadano, va a ir en incremento. Sí, así es. También alguien que nos llamaba hacía referencia a lo que se va a crear en Casa Presidencial, que se ha creado ya, que es la Secretaría de Auditoría, ¿verdad, Wilson? Que pues pretende, dice, investigar actos de corrupción y también controlar las acciones internas del órgano ejecutivo y que haya control sobre los fondos públicos, que es lo que estamos hablando. Pero, sin embargo, desde el inicio se dice no habrá acceso a estos informes que emita esta Secretaría, serán reservados. ¿Qué opina de que se estén creando este tipo de entidades, pero que ya desde su inicio, desde su constitución, ya tengan una llave de reserva? Claro, yo creo que esta nueva Secretaría de Auditoría nace muerta. Decir, creo que va a respirar 30 segundos y después de eso muere. Y creo que lo que se busca es, de alguna u otra forma, a nivel comunicacional, que se tenga un discurso donde se pueda decir, ok, como Estado tengo una Secretaría que está auditando lo que están haciendo mi gabinete, lo que están haciendo otros organismos dentro del órgano ejecutivo, pero ¿de qué sirve si al final es información que nunca va a ser conocida por la ciudadanía? Y si no es conocida por la ciudadanía, no puede existir ninguna presión entonces para que puedan enjuiciarse o puedan procesarse o puedan sancionarse a aquellos que cometen un acto de corrupción.
nunca vamos a saber entonces cuáles son los procedimientos y los casos que está llevando la Secretaría de Auditoría. Me recuerda mucho el discurso que se manejó de las ICIES. Se decía que iba a haber una comisión que iba a auditar todo lo que se estaba haciendo dentro del órgano ejecutivo, pero el primer momento en que las ICIES quiso auditar y hacer pública información de corrupción dentro del Estado salvadoreño, ¿qué fue lo que se hizo? Desarticularla, desarmarla. Entonces ahora vienen y nos dicen que van a crear una Secretaría de Auditoría, pero aparte de eso no va a poder ser pública la información, que me hace pensar que esta Secretaría va a tener alguna garantía de que realmente va a ser un trabajo que puede incidir en materia de corrupción. Si a una comisión que estaba con el respaldo de la OEA, de la comunidad internacional, de un cuerpo diplomático, se le desarmó con un chasquido de dedos. Entonces yo creo que al final es simple y sencillamente como una retórica de poder decir estoy haciendo algo en materia de corrupción. Diferente fuera de que por lo menos se cumpliera el derecho de acceso a la información pública a nivel general. No necesitamos de otra secretaría, necesitamos que la ley de acceso a la información pública se cumpla, necesitamos que el IAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública, trabaje, tenga los recursos necesarios, tenga la independencia necesaria. Es decir, lo que vamos a hacer es contratar más gente, a pesar de la crisis financiera que tenemos, montar otra secretaría, cuando ya hay un IAIP, y hay una Corte de Cuentas que en la Constitución tiene las atribuciones y las facultades para poder hacer este tipo de auditorías. Y hay una sección de probidad en la Corte Suprema de Justicia que también tiene atribuciones y facultades en temas de auditoría. Pero no, entonces todo eso, y que incluso ya está bajo el control del Ejecutivo, ahora viene y se va a crear otra secretaría. No hace sentido, no tiene coherencia. Entonces, ojalá también puedan rectificar y puedan entonces asumir que la información debe ser pública. Yo creo que eso tal vez podría cambiar un poco las circunstancias en que nace esta Secretaría de Auditoría. E incluso cuando se dio el nacimiento de la Secretaría de Transparencia, en su momento, si bien tuvo críticas, pero al menos la información era pública. La Secretaría no negaba generalmente información que se le estuviera pidiendo al Ejecutivo, y cuando lo negó había una sala de lo constitucional que ordenaba que la información fuese pública. Yo no sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, los viajes a Walt Disney del expresidente Funes. Sí. En su momento no querían darlo a conocer. Vino la sala de lo constitucional y ordenó que tenían que ser del conocimiento público. Entonces, pero claro, esa dinámica ahora ya no existe porque ya no hay un contrapeso a este tipo de decisiones que se puedan tomar. Wilson, y aparte de todas estas iniciativas como esta, por ejemplo, y de estas resoluciones que ha dado la Corte Suprema de Justicia, a la que ya se ha hecho referencia, también ha habido intentos por reformar fuertemente la ley, ¿verdad? Hemos visto como en 2 ocasiones se han llevado estas reformas al Pleno Legislativo, luego las quitan, ¿verdad? Pero, digamos, está latente ese riesgo de que puedan haber más reformas a esta ley y que puedan, digamos, cada vez ir acabando, ¿verdad?, con el funcionamiento, porque si recordemos en las últimas reformas que se presentaron, pues se hablaba de que la información oficiosa pasara a ser información ya reservada. ¿Cómo esto afectaría más a los ciudadanos en caso de que estas reformas pudieran aprobarse tal como se presentaron? Aunque ahorita, como digo, ¿verdad?, están en pausa, las han retirado, pero es un riesgo que está allí. Claro. Sí, como usted dice, han sido varios intentos los que se han tenido, 2 al menos que hemos sabido, ¿no? Y en donde los anteproyectos de las reformas son ejemplos de claros retrocesos en materia de información pública. Doy un ejemplo, de las primeras reformas que recuerdo que se trataron de introducir, los viajes de los diputados y diputadas iban a pasar a ser información reservada. Cuando precisamente lo que nos sirvió o le sirvió a la gente para decidir que quería una nueva asamblea fue que con anterioridad la LAIP sirvió para conocer quienes, por ejemplo, eran los diputados más viajeros. Y me acuerdo que los medios de comunicación sacaron una lista del top 10 de diputados más viajeros. Esa información entonces ahora con el primer intento que hicieron de reformas iba a ser reservada. Con este nuevo intento también buscan lo mismo, reservar información también de lo que sucede dentro de la Asamblea Legislativa.
Entonces son retrocesos y no reportan ningún beneficio a la ciudadanía, por más que la Asamblea intente vender que sí son un beneficio. Por ejemplo, se amplía el plazo para que el oficial de información pública pueda responder. Es decir, si yo le pido información a la alcaldía, la información ahora va a tener más tiempo, hasta 20 días, para poder resolver mi petición de información pública. Entonces, ¿dónde está el beneficio de eso? Cuando ya había un derecho adquirido de que debía ser en menor tiempo la entrega de la información. Ahora, como usted menciona, el peligro no se ha disipado, el peligro es latente y continúa ahí. No entendemos exactamente por qué decidieron las 2 veces echarse hacia atrás, y consideramos que porque hay un impacto comunicacional que generalmente lleva este peso a la Asamblea, ¿no? Porque lo que se dice es la Asamblea reformó, y al interior de la Asamblea pareciera que algunos diputados no quieren asumir ese costo político de decir fue el diputado que levante la mano para que la información de los viajes ahora sea reservada. Y ese creemos que es un parte el costo político que no quiere asumirse, pero como se ha evidenciado, pues la Asamblea Legislativa tiene un patrón bastante consistente de no tomar decisiones por su propia cuenta. Entonces, al final de cuentas, la incidencia que puede tener otro órgano de la Asamblea, como el del Ejecutivo o la misma Corte Suprema de Justicia, puede ser tan grande que al final terminen reformando esto de manera que se pueda blindar a todo el Estado, a toda la administración pública con respecto a rendir cuentas, ¿no? Entonces, ese peligro sigue allí. Yo creo que la ciudadanía debe ser constante en la vigilancia de este peligro y expresar su inconformidad, ¿no? Expresarlo en las redes sociales, expresarlo frente a los medios de comunicación, expresarlo haciendo uso de la ley de acceso a la información pública, y es la única forma en que creo yo que se puede controlar de alguna manera de que al menos la ley subsista, porque una cosa es que subsiste la ley, pero otra cosa es que la operatividad de la ley desde hace meses o años ya dejó de existir, pues, y dejó de existir precisamente también porque el IAIP ha dejado de ser un ente que garantice el cumplimiento de la ley, sino que al contrario se ha puesto a disposición de los mismos entes obligados y los protege al momento que deben entregar información pública. Así es, justo eso le iba a preguntar, Wilson. ¿Cómo evalúa usted el trabajo de los actuales comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública? Bueno, yo creo que el trabajo es pobre, es crítico y es penoso, es bastante triste. Yo creo que me atrevería a decir que es el peor pleno que ha existido en la historia del Instituto de Acceso a la Información Pública. Nunca antes habíamos visto de que un presidente del instituto llegara a la Asamblea Legislativa a avalar estas reformas, por ejemplo. Es decir, el presidente Gómez llega a la Asamblea Legislativa precisamente a reforzar y avalar que las reformas que se están proponiendo de la Asamblea, como las que ya mencionaba, en donde se aumentaban plazos para que se entregara información pública, o se entregaba discrecional para que los entes obligados decidieran qué información entregar o no, que es parte de las reformas también, terminarán siendo aplaudidas por el mismo presidente del instituto. ¿En dónde está entonces su labor de garantizar la integridad de la ley y garantizar que el derecho de acceso a la información pública sea cumplido? Esa es la labor del instituto, esa es la labor del presidente. Pero entonces llegó a la comisión y terminó avalando públicamente este tipo de reformas. Y eso yo nunca lo había visto en la existencia del instituto, que data de allá por el 2013 hasta acá, ¿no? Entonces, por eso yo lo consideraría pobre. Es decir, no hay ninguna señal de que realmente el instituto desee garantizar el derecho. Hemos visto un retroceso. Acción Ciudadana sacó un documento muy interesante en redes sociales donde se notaba que antes el instituto en la estadística favorecía a la ciudadanía. Había un favorecimiento estadístico a la ciudadanía en la resolución de los casos. Hoy en día no. Hoy ha pasado a ser el contrario. La resolución es más en favor de los entes obligados de que la ciudadanía pueda, versus que la ciudadanía pueda tener acceso a la información pública, a pesar de que el instituto ahora tiene más fondos, más dinero. Hay que recordar que el presidente Gómez se reúne hace más o menos un año con el Ministerio de Hacienda, con nuestro Zelaya, y en donde se acuerda que iba a recibir casi $1 millón más en refuerzo presupuestario. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ocupa? Si al final el ciudadano deja de percibir entonces beneficios con respecto a que sea defendido en el instituto. Uno se mete a redes sociales del instituto, tampoco ya no ve noticias de audiencias. Las audiencias se han retrocedido e incluso hemos tenido denuncias de ciudadanos que nos han dicho que la audiencia se ha suspendido hasta 3 veces porque los comisionados no se presentan a trabajar. Hemos tenido evidencia de comisionados que en su momento pidieron
hasta 3 veces no presentarse por temas de salud y no quedan debidamente justificadas. Entonces, para mí el instituto hoy por hoy no representa realmente lo que la ley le manda, no lo está haciendo, y aparte está siendo un obstáculo, porque en lugar de ayudarnos a poder presionar al Estado a rendir cuentas, lo que hace es ponerse del lado del Estado y evitar que se rinda cuentas. Entonces, pobre el trabajo del instituto en ese sentido. Y hablando de los comisionados, Wilson, también la Corte Suprema de Justicia de alguna manera pues benefició a la comisionada Roxana Soriano. Recordemos que ella también tuvo una demanda, ¿verdad?, en la Corte, precisamente por ese vínculo que ella tenía con el Partido Nuevas Ideas, y al final lo que resuelve la Corte pues es que ella puede continuar con sus funciones. Ahí también vemos esa complicidad, ¿verdad?, entre el órgano judicial con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Completamente. Y esto cambió después del 1 de mayo del año pasado, porque antes del 1 de mayo nosotros de LAC habíamos presentado una demanda precisamente contra el nombramiento de la comisionada Roxana Soriano, y el proceso iba avanzando. De hecho, se suspendió de sus actividades a la comisionada Soriano por orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero después del 1 de mayo, creo que ni siquiera había pasado un par de meses, cuando la Sala de lo Constitucional, que se impone de la Asamblea Legislativa de manera ilegal, viene y resuelve a favor de Soriano y decide que deben de protegerse sus derechos y debe continuar en el puesto que ostenta actualmente. ¿Cuál era el sentido de la demanda? Alegábamos de que precisamente Soriano tenía una vinculación con el Partido Nuevas Ideas, que ella misma confesó, porque ella fue la que confesó de que fue candidata del partido en las internas, y cómo podíamos entonces garantizar de que el instituto respondiera a la ciudadanía si había precisamente una ex candidata del Partido Nuevas Ideas allí que iba a tomar decisiones de qué información se iba a entregar a nuestra ciudadanía. Como ciudadano, por lógica, ¿a quién vamos a esperar de que esta comisionada responda? Pues al Partido Nuevas Ideas, ya el Estado, en lugar de responder a la ciudadanía. Y ahí es donde se ve esa complicidad. La Corte, en lugar de favorecer a la ciudadanía y garantizar entonces de que haya gente sin vínculos partidarios dentro del instituto, lo que hace es amparar sus derechos y decir de que no, que debe continuar a pesar de que hay evidencia sustancial, o sea, probada de que tiene una vinculación partidaria. Y esos son los casos que precisamente son reprochables y que lastimosamente han hecho de que retroceda el instituto. Así es. Bueno, Wilson, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecerle que haya estado con nosotros y hayamos abordado este tema tan importante de acceso a la información pública, y que la gente sepa que es su derecho, ¿verdad? Y que pese a los bloqueos que hay y a las reservas de información, también es importante que el ciudadano no se desmotive y continúe solicitando información, porque también no hacerlo tampoco es como pues lo mejor, la salida, ¿verdad? Así que creo que debemos de continuar, debemos de seguir. Quienes hacemos peticiones de información, seguimos haciéndolo, ¿verdad? Aunque sabemos que nos pueden declarar reservada la información, inexistente, nos vamos a los procesos de apelación, pero ahí vamos, ¿verdad? La idea no es quedarse sin hacer esas peticiones, ¿verdad? Totalmente. No, gracias a ustedes por la invitación, y para eso está LAC, para asesorarlos y apoyarlos a aquellos ciudadanos que quieran hacer peticiones de información pública. Así es. Muchísimas gracias. También a usted, gracias por haber estado con nosotros y por haber participado haciendo preguntas y comentarios a nuestro invitado de hoy. Que tenga muy buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.